Endavant. Molt bona nit. Muy buenas. Els hi ha desitjat sort? Sí, sí, sí. La necessiten? Bueno, en este caso hace falta suerte también, como en todos los casos. Hay que tener razón y además hay que tener suerte. Senyor Urías, la Constitució espanyola pot prohibir la investidura de Carles Puigdemont? A ver, la Constitución española no prohíbe la investidura del señor Puigdemont, pero el Tribunal Constitucional sí ha prohibido la investidura del señor Puigdemont. Quiero decir que la Constitución en sí no existe. La Constitución es un texto escrito que necesita que alguien la aplique, que alguien la aclare. Y en este caso es una tarea del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, a mi modo de ver, equivocadamente, pues ha decidido que el señor Puigdemont, aunque reúne todos los requisitos para ser candidato y para ocupar el cargo de presidente de la Generalitat, los reúne todos los que marca la ley. A pesar de todo, el Tribunal Constitucional ha decidido que no puede ser candidato si no tiene permiso de un juez. Yo creo que eso es un exceso, no está en el texto de la Constitución, pero la Constitución que aplicamos es la que dice el Tribunal Constitucional, así que no nos queda más remedio que aguantarnos. És habitual que un alt càrrec del govern espanyol, com per exemple una vicepresidenta, truqui a lletrats del Constitucional? A los magistrados. Magistrats. Bueno, a ver, el Tribunal Constitucional es un tribunal que está por encima del Parlamento, que está elegido en su mayor parte por el Parlamento, incluso por el Gobierno, y es normal que haya relaciones fluidas. Yo creo que hay una comunicación, siempre la ha habido desde el principio, frecuente, entre el Gobierno y los magistrados. Yo quiero suponer, y lo que yo he vivido en persona, quiero suponer que una cosa es que hables por teléfono con el presidente de Gobierno y que te llame para decir, oye, este asunto, no sé qué, y otra cosa es que eso afecte a tu decisión final. Yo quiero creer que los magistrados tienen capacidad de ser independientes. La investidura a distància o la investidura per vot delegat del senyor Puigdemont, el Constitucional, hi té alguna cosa a dir aquí? No, bueno, a ver, ha pasado algo curioso. El Tribunal Constitucional se le ha planteado el tema de la investidura cuando se ha impugnado el acuerdo de la mesa del Parlamento porque se proponía como candidato a Carles Puigdemont. Eso se impugnó ante el Tribunal. El Tribunal se reunió de urgencia un sábado por la tarde para admitirlo con la máxima urgencia y ese sábado decidieron que lo posponían, que lo que hacían era unas medidas, bueno, se sacaron de la manga. Unas mesures cautelars. Sí, unas medidas cautelares que nunca han existido y que, a mi modo de ver, van mucho más allá de lo que nadie les pedía, con lo que paralizaron la investidura. Per si les mosques. Sí, por si las moscas no, por quitarnos el problema de encima. Porque eso hicieron un sábado por la tarde. La investidura todavía está pendiente, Cataluña está sin gobierno y el Tribunal Constitucional, que ya ha recibido todas las alegaciones, no ha vuelto a reunirse de urgencia para decir definitivamente si puede o no puede presentarse como candidato el señor Puigdemont. La Constitució espanyola, via article 155, aquest article que hem estudiat tant els últims mesos, podria destituir Puigdemont com a president? Tenia potestat per fer-ho, com es va fer? Eso es discutible, como, insisto, como todo. Como yo lo entiendo, y si quieres se lo explico, yo creo que el artículo 155 no permite que el presidente del gobierno español asuma competencias políticas del presidente de la Generalitat. Yo creo que el artículo 155 es un artículo excepcional, es un artículo como los estados de excepción, cuando sucede cuando hay una situación como podía ser la que había en Cataluña, no digo que no, cuando hay una situación conflictiva en la que no se puede aplicar la Constitución en un territorio, dentro del territorio español, una comunidad autónoma, el 155 autoriza para que provisionalmente, que es punto 1, y de manera controlada por el Senado, el gobierno central asuma competencias. Yo entiendo que son competencias de gestión. Hay una diferencia muy importante entre las competencias de gestión y competencias políticas. Competencias de gestión es, yo gestiono la sanidad, yo gestiono los aeropuertos, las escuelas y aplico la ley. Competencias políticas no tienen que ver con la ley. La competencia política es que el presidente de la Generalitat, elegido por el pueblo catalán, es el único, en un sistema constitucional autonómico o federal como el que tenemos nosotros, es el único que puede ver cuál es el momento adecuado para convocar elecciones. La convocatoria de elecciones es un acto político, es un acto de cuándo me conviene y además lo permite la Constitución, cuándo le conviene a mi partido convocar elecciones. Y eso necesita una legitimidad que solamente te da el pueblo catalán. Entonces yo entiendo que el 155 no permite suspender el sistema autonómico, no permite pasar las competencias políticas, sí permite pasar las competencias de gestión. Entonces, a mi modo de ver, cuando se le pasó al presidente del gobierno español la competencia para convocar elecciones,
se fue más allá de lo que dice la Constitución. Afortunadamente, el presidente del gobierno español tuvo el buen tino esta vez de convocar elecciones el mismo día y no esperar a que fuera el momento más adecuado para su partido político. Pero con el 155 podía haber hecho. Podríamos haber visto que el presidente Rajoy dijera ¿cuándo le conviene al PP? Y ese día convocar elecciones. Y eso es claramente inconstitucional, con 155 y sin 100. Per tant, l'article 155 no dona carta blanca al govern espanyol. No. A ver, el artículo 155 no es el artículo más importante de la Constitución. Ho sembla. Claro, pues no lo debe ser. La Constitución tiene derechos fundamentales. La Constitución define cómo tiene que ser un país, cómo tiene que ser el Estado español, define cómo se reparte el poder, define el poder autonómico. Entonces, el 155, excepcionalmente, permite algunas medidas para, en un territorio que no se está aplicando la ley, que se aplique. Pero no se puede poner por encima del 155 del resto de artículos de la Constitución. Me parece un disparate. Un altre article que segurament és molt important de la Constitució, el 92, sobre els referèndums. Si es fa una lectura, diguem, àmplia d'aquest article, es podria permetre un referèndum a Catalunya? A ver, yo creo que la literalidad de la Constitución no permite a primera vista un referéndum catalán sin permiso del gobierno estatal. Estamos en un tema de división de competencias. Creo que el Estado español, el gobierno central, sí podría convocar un referéndum en Cataluña y podrían preguntarse cualquier cosa en el referéndum. Lo creo, pero no estoy seguro. Quiero decir, de nuevo, el Tribunal Constitucional, después de algunos titubeos, el Tribunal Constitucional tuvo una sentencia primera en la que decía, bueno, el derecho a decidir puede existir y es posible un referéndum, pero no lo puede hacer Cataluña unilateralmente. Después ha reculado un poco y ahora mismo parece que hay decisiones del Tribunal Constitucional que vendría a prohibir que en un referéndum se pregunte a la gente si quieren salirse de España. A mí eso me parece problemático. Yo no lo comparto, pero estamos en ese momento en que ya el problema no es si el referéndum lo convocan unos u otros, sino que es que parece cerrarse la puerta y decir, es que aunque lo convoque el Estado central, aunque haya un cambio en el gobierno de Madrid y el nuevo gobierno quiera, empezamos a tener duda que ustedes puedan siquiera preguntarle determinadas cosas. Para mí eso no es democrático, però és la línia que està marcando, o parece marcar, el Tribunal Constitucional. Vostè creu que els magistrats del Constitucional se senten incòmodes ara mateix amb el paper que els toca fer? Claro, me consta que los magistrados del Tribunal Constitucional se sienten muy incómodos y si no se sintieran serían unos irresponsables. Se sienten muy incómodos porque lo que era un problema político, era un problema de, bueno, en Cataluña hay una serie de partidos que pueden representar a la mitad de la población, pues que querían la independencia, otros partidos que puede ser otra mitad, pues que no lo tenían tan claro. Y en esa situación hay un problema político, en vez de buscar una solución política, lo que hizo Mariano Rajoy hace ya pues, casi 3 años, es que empezó a decir, bueno, yo me escondo y que responda el Tribunal Constitucional. Y han lanzado al Tribunal Constitucional a decir, esto está prohibido, a prohibir todo. Prohibimos un referéndum, prohibimos el contenido, prohibimos el presidente. Entonces el Tribunal Constitucional está diciendo cosas que no estaban prohibidas, de pronto están prohibidas. Con lo cual ya Mariano Rajoy no tiene que dar la cara, hay que pelearse, dice, no, es que está prohibido. Y entonces ya todo es ir contra el Estado de Derecho. Una vez que el Tribunal Constitucional te prohíbe algo, si le llevas la contra, vas contra el Estado de Derecho. Entonces yo creo que muchos magistrados están incómodos. Se ha llegado a modificar la ley del Tribunal Constitucional para darle más competencia, para que pueda directamente meter en la cárcel o poner multas, no en la cárcel, pero poner multas directas. Y yo creo que hay una cierta incomodidad y debe de haberla con cualquier persona razonable porque se está encargando el Tribunal Constitucional para intentar, digamos, tener menos problemas políticos en Cataluña, el gobierno central. Están haciendo un daño, yo creo que irreparable, al Tribunal Constitucional. S'hi val tot per aturar l'independentisme. Sí, yo a veces tengo últimamente la impresión de que no se trata de defender la Constitución, sino de defender a España, la unidad de España. Quiero decir que yo tengo la impresión, estos días la tenemos todos los juristas, o muchos juristas que lo ven, pero muchos, algunos lo dicen en público, otros no, que el objetivo no es defender la Constitución, porque estamos viendo que jueces, que órganos del Poder Judicial, que fiscales, que tribunales y que políticos están dictando medidas contrarias a la Constitución, prohibidas por la Constitución, con tal de parar el desafío independentista, ¿no? Entonces, parece que en este momento no es que valga todo, sino que la prioridad no es defender la Constitución, sino defender la unidad del Estado español. M'està parlant del jutge Llarena? Sí, no es el único, y todos, claro. Los autos del juez Llarena, por los que no se acuerda libertad y se mantiene la situación de prisión provisional del señor Junqueras y de los Jordis, a mí me dan mucho, y del consejero Forn,
me da mucho miedo, mucho como ciudadano español y como jurista, las dos cosas. Son autos en los que se dice, en la medida que estas personas tienen un ideario, una forma de pensar independentista, no los podemos poner en libertad. Entonces a mí que un juez ponga blanco sobre negro en un auto escrito que mientras ellos mantengan su ideario no se les puede poner en libertad, me parece contrario a la Constitución, evidentemente contrario a la Constitución, pero me parece ya un nivel de descaro de decir en público eso y ponerlo por escrito que a mí me da miedo, me da mucho miedo como jurista. Yo soy ahora profesor de Derecho Constitucional. ¿Yo cómo me puedo explicar a mis alumnos que un juez ha dicho en un auto que mientras alguien siga pensando como piensa no lo puede poner en libertad? És un disparate. Això els converteix en presos polítics, que és l'etern debat que tenim des de fa mesos. Yo no uso y no quiero usar el término presos políticos. Me parece que ensucia el debate. Se lo explico. No sabemos lo que son presos políticos. Sinceramente, no lo sabemos. Es una de esas... No hi ha una definició, vol dir. No hay definición y es una de esas palabras que tiene detrás unas connotaciones, que se habla de Franco, que se habla de Turquía. A ver, son presos en los que su ideología los mantiene, a los que su ideología los mantiene en prisión. Eso no es la primera vez que pasa en la historia de España, en la historia reciente de España. Eso ha pasado en otros casos, pasó en algunos casos con objetores de conciencia, ha pasado con gente cercana al movimiento Abertzale, ha pasado en muchos sitios, ha pasado con alguna gente de APAC, pero en este caso es muy evidente. Entonces, yo no usaría la palabra preso político, me parece que eso nos lleva a la discordia, nos crea más problemas que nos soluciona, pero sí diría que son personas que siguen en prisión a causa de su ideología, y no lo digo yo, lo dice el juez Llanera. Preguntes dels periodistes. Patricia. Yo le quería preguntar, parece que según cómo se ha redactado el artículo de sedición, ¿no?, y de rebelión, implica la fuerza, ¿no? Violencia. Vale, yo lo entendemos, ¿no? Así. Entonces, yo me pregunto por qué en 30 años de asesinatos de ETA que se cometían con el fin de obtener la independencia, jamás a ningún juez en España se le ocurrió aplicar el delito de rebelión y sedición. Si eso tiene alguna explicación jurídica, porque ahora sí, cuando no hay ningún tipo de sangre ni ningún tipo de altercado, y en 30 años de asesinatos, no. A ver, yo creo que no es comparable, a mi modo de ver, la situación del País Vasco y la situación de Cataluña. Quiero decir que en Cataluña era un grupo relativamente pequeño, muy pequeño, en el País Vasco, perdón, era un grupo pequeño que había tomado las armas y que, bueno, hacía atentados, pero con un apoyo social restringido. En Cataluña lo que ha habido es, pues bueno, la mitad de la población, no sé si la mitad, pero millones de personas que se han echado a la calle, millones de personas que han, bueno, que de algún modo han protestado. Me da la impresión de que ante ese número de gente... no es de cuánto, ¿no?, sino es de cómo. Bueno, pero no es igual, porque cuando tú tienes 2 millones de personas en la calle, está en juego el Estado. Y en otro momento estaba en juego la vida de las personas. Pues no es igual. Yo creo que el miedo que le ha entrado a algunas personas en el Estado, es decir, es que tenemos miedo de que esto se va a cargar el Estado. Eso por un lado. Por otro lado, hacía falta acusar a las personas que han acusado, que son los dirigentes políticos independentistas, punto, no son los dirigentes de nada. Más que los dirigentes de los partidos independentistas, había que acusarlos de algo que tuviera una pena de prisión lo bastante grande como para justificar la prisión provisional. Eso se llama, usted está describiendo una prevaricación, entonces. No. A ver, bueno, la parece. No. La prevaricación es cuando alguien deliberadamente dicta una resolución sabiendo que es injusta. Otra cosa es cuando un juez está convencido, equivocadamente, de que eso es lo que hay que hacer. Pero él lo hace pensando que aplica la ley. No es el tipo de prevaricación. Yo también me niego a veces a decir, el que no piensa como yo prevarica. El que no piensa como yo, si lo hace deliberadamente y es consciente, prevarica. Si es que tiene un modo de pensar en el que se mezcla su ideología... Y ya no os digo más, perdón. Si aplicamos un delito para que la pena sea lo suficientemente larga que justifique enviarles a prisión, hombre... Claro, pero eso puede ser, eso hay muchos procesos mentales que pueden llevar a eso. Tú puedes tener un proceso mental en el que dices, lo que han hecho esta gente, se están cargando España, esto es un disparate, hay que hacer algo. Ah, pues mira, qué casualidad, ya estás predispuesto y dices, pues esto es rebelión. Hay una cosa curiosa con la rebelión, que cuando Ana Gabriel se ha ido a Suiza, en muchos medios de comunicación se ha dicho, la rebelión en Suiza no es igual que en España, porque el delito de rebelión en Suiza exige violencia. Es exactamente igual que en España. Lo que pasa es que en España se ha hecho una construcción muy forzada para intentar decir que hay algo en el momento que hay un acto violento y violencia. Yo creo que es muy evidente para cualquier penalista que no hay delito de rebelión, seguro que no, y de sedición también es muy dudoso. Però bueno. Sí, si no l'he entès malament,
ha vingut a dir que s'estan utilitzant els tribunals per perseguir la dissidència política, d'alguna manera. També ha dit literalment que s'estan carregant el Tribunal Constitucional, és a dir, el govern espanyol s'està carregant el Tribunal Constitucional. Jo li voldria plantejar tot això, qui té capacitat de frenar-ho. És a dir, si s'està destruint la separació de poders a Espanya, són útils els tribunals internacionals, europeus, per poder frenar això, o són els propis magistrats del Tribunal Constitucional els que s'han de plantar i dir fins aquí les ingerències polítiques? Perquè al final dona la impressió que no hi ha cap àrbitre que impedeixi el que está pasando. Es que yo tengo una impresión de que no hay un árbitro en este momento en el Estado español. Yo creo que, digamos, el Estado, es una impresión que tengo, me puedo equivocar, yo creo que todo el aparato del Estado ha decidido responder al desafío independentista, en el que tengo que decir que en ocasiones se ha vulnerado la ley y se ha salido a la ley y se han situado fuera de la Constitución. Pero ante ese desafío, el Estado ha cerrado filas y todo el mundo se ha puesto a defenderlo, saltándose ellos mismos también la Constitución, que es un poco lo que a mí yo no soy catalán, lo que yo denuncio un poco, lo que a mí me choca como ciudadano español, es que con la excusa de defender la Constitución se estén saltando. El Tribunal Constitucional no está capacitado para ser el árbitro, no lo ha estado nunca. El Tribunal Constitucional es un órgano cuyos magistrados se sabe desde el día que se eligen cuáles son del PSOE y cuáles son del PP. Lo sabe todo el mundo, lo saben los medios de comunicación, lo saben ellos. En el tribunal sabe, usted es del PP, usted es del PSOE. Y son magistrados en el sistema español, además, que cuando salen se quedan sin nada. Porque no es que sean vitalicios, tienen un sistema... Entonces sale un señor con 60, 65 años y si se ha portado bien, le buscan una salida, como han intentado hacer ahora con el ex magistrado de Los Cobos mandándole al Tribunal Europeo, y si te has portado mal, no. Luego los magistrados del Tribunal Constitucional creo que en este momento no tienen capacidad política, personal ni jurídica de ser los árbitros. Estamos sin árbitro. Jo crec que el árbitro ha tomado partido por un bando. I els tribunals europeus i internacionals poden tenir capacitat de fer alguna cosa, de frenar-ho, perquè al final, si no, s'està destruint la separació de poders i no hi ha qui ho aturi. A ver, el reproche internacional no tiene eficacia jurídica, tiene eficacia política de cara a la galería, de decir, bueno, pues a España la condenan por algo. Eso tiene un efecto, que no digo que no tenga efecto, pero no tiene un efecto jurídico. Yo creo que sinceramente esto hay que reconducirlo de cero. En este momento, mientras siga el conflicto, yo creo que el Estado va a seguir con todo el aparato del Estado persiguiendo el soberanismo, incluso más allá de lo que la ley española le permite. Y si el soberanismo sigue intentando crear una legalidad alternativa, eso es un choque de trenes que no hay solución. En este momento eso no tiene solución. Senyor Urías, la sentència de l'Estatut, o contra l'Estatut d'Autonomia català, va ser un error? Perquè hi ha molta gent que ho situa com l'inici de tot el problema. Yo creo que la sentencia del Estatut fue un error y creo que se sabía en ese momento que iba a ser un error. Yo creo que hubo personas, magistrados, que pensaron que era una buena ocasión para quitar a Cataluña. Mire, le cuento una cosa. Aunque me expanda un poquito, pero porque es interesante. El artículo 2 de la Constitución española dice que España es única, indisoluble, la indisoluble unidad de la nación española, patria común, indivisible, indisoluble, única. Pero también dice el artículo 2 que los territorios que componen España tienen derecho al autogobierno. Bien, esa segunda parte del artículo 2 en la Constitución no se define del todo, se deja abierta, que es el sistema autonómico. A lo largo de los últimos 40 años o 30, se ha ido cerrando en la práctica. Quiero decir, cuando había un problema competencial, no se sabía, la Constitución no aclara a qué pertenece la competencia propia de Cataluña y qué pertenece a la competencia del Estado. Y eso ha creado mucha conflictividad. Pero lo peor es que esa conflictividad se ha solucionado, yo creo que en un 80% de los casos, dándole más competencias al Estado central. Entonces, en la situación actual, las comunidades autónomas, todas, no solo Cataluña, todas, casi todo lo que hacen es desarrollar leyes estatales. Y eso no es lo que dice el artículo 2. La autonomía, como el federalismo, consiste en que tú tengas tus propias leyes, que por encima de ellas no hay leyes de Estado, sino que termina la ley autonómica y por encima solo está la Constitución. Entonces, eso ha acabado, el Tribunal Constitucional ha creado un sistema en el que todas las leyes autonómicas dependen de una ley superior del Estado y ha ido restringiendo. Entonces, ha desaparecido el sistema autonómico. El Estatuto de Cataluña venía a intentar revertir la situación. Vamos a recuperar para todas las comunidades autónomas, porque se copió en todas las comunidades, competencias. Que las comunidades tengan alguna competencia
que no sea derivada del Estado. Y en ese momento, dentro del Tribunal Constitucional y dentro del Estado, hubo quien decidió, quien dijo, mire, este es el momento de acabar con el Estado autonómico. Y pensaron que con la sentencia de estatut se cortaba todo. Y hubo otras muchas personas que advirtieron, advertimos yo también, pero muchos más, que era peligroso porque al quitarle todo la última salida que le quedaba a Cataluña y a otro territorio con sentimiento identitario del Estado, la última posibilidad que tienen de recuperar competencias propias, entonces va a crear a medio plazo un problema, porque en Cataluña hay sensación de que ellos no pueden tomar ninguna decisión, ni en educación, ni en sanidad, ni en etiquetado de productos, ni en nada que no tenga por encima una norma estatal. Entonces, eso Vostè tiene treballava al Constitucional, sí, sí, aleshores. sí. Va ser una discussió difícil. Sí, bueno, no hace falta, vamos, no revelo ningún secreto porque se sabe por los votos particulares. Fue una decisión que se tomó por un voto. Quiero decir que la mitad del Tribunal Constitucional español pensaba que ese estatuto cabía en la Constitución. Luego no es un disparate cuando alguien dice, es que eso era inconstitucional. Bueno, pues está llevando de la contra a la mitad de los magistrados del Tribunal Constitucional. O sea que en ese momento era posible haber reconstruido el Estado autonómico y ampliar las competencias. No se quiso hacer. Yo no creo que esa sea la única causa de lo que está pasando ahora, pero desde luego el tribunal ha ayudado al problema que tenemos ahora. Israel. Sí, yo quería decir tres cosas, ¿no? Señor Urías, primero, el Tribunal Constitucional es el que interpreta... Bueno, primero, no es cierto que solo lo componga el PP y el PSOE, es un reflejo del Parlamento y siempre lo ha sido así. Ha habido miembros también de Convergencia y Unión, del Partido Nacionalista Vasco. En cualquier caso, para bien o para mal, convendrá usted conmigo que es el que el Estado de Derecho, el Kingdom of Spain, nos hemos dado para que interprete la Constitución. Para lo bueno, para lo malo, para lo medio pensionista. No me vale que cuando me gusta o no me gusta lo critico porque y es usted profesor constitucional, el que nos rige. Es decir, el Tribunal Constitucional que está para interpretar la Constitución cuando hay algún género de duda. Dos, el 155 evidentemente no es el artículo más importante de la Constitución, es un artículo excepcional que vale para, digamos, de alguna forma defender cuando, que es lo que ha ocurrido, una comunidad autónoma dice, oiga, yo no quiero ya ser España, yo quiero ser independiente, se activa. Y precisamente por eso, y concluyo, estamos, y yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, en un terreno pantanoso, porque como nunca antes se habían producido todas estas cosas, que en algunos casos, permítame su señoría, son, en fin, casi una locura jurídica, pues claro, dices, oye, ¿y cómo hacemos esto? ¿Y cómo decimos? Es que hay cosas que efectivamente son terrenos inexplorados, zonas, como digo, muy pantanosas, donde la gente pues dice, oiga, yo no sé muy bien dónde ubicarme, pero yo sí creo que el Tribunal Constitucional, como en su momento Su Majestad el Rey, y como en definitiva todos los elementos del Estado, ante un desafío o ante una cuestión tan importante como esta, que es una comunidad autónoma que dice, señores, yo no quiero ser España, no me hablen ustedes de sus cosas porque no me interesa nada, yo quiero ser otra cosa, todo el mundo se tiene que involucrar y decir, oiga, señores del Tribunal Constitucional, ustedes tienen también que, dice usted, a lo mejor adentrarse políticamente, tendrán ustedes que decirnos algo, esta es la Constitución que nos hemos dado todos, tienen ustedes que interpretarla, y si el señor Puigdemont quiere hacer no sé qué, y el otro, y el de Maroto, tienen ustedes más o menos que darnos unas guías, también a los políticos, para ver por dónde va la cosa. A ver, le contesto a dos cosas. Sí. A la primera, el Tribunal Constitucional, efectivamente, como dice usted muy bien, es el órgano que nos hemos dado para que solucione el último, es el que cierra el sistema. Todos los españoles. Sí, bien. Pero es verdad que el Tribunal Constitucional no tiene nadie por encima. Es el último. Por encima del Tribunal Constitucional no hay nadie. Digamos que el Tribunal Constitucional, en el término, por entendernos, en términos jurídico-políticos, es Dios, en el sentido de que no tiene nadie por encima. Bien, el único control democrático del Tribunal Constitucional se lo tiene que ganar el propio Tribunal Constitucional, estando siempre apegado a la letra de la Constitución e interpretando con neutralidad. Si el Tribunal Constitucional se sale de su papel de estrictísima neutralidad, se hunde el sistema. Porque el árbitro no puede tomar partido. Entonces, es el árbitro, estamos de acuerdo. ¿Tenemos que respetar al árbitro? Sí, excepto cuando el árbitro coge la pelota, se va al punto de penalti y mete un gol. Y dice, gol de tal equipo, porque entonces ya no es el árbitro. ¿Cuándo ha hecho eso, señor Urías? Eso es lo que está sucediendo. Y se lo explico con la respuesta a la segunda parte de su pregunta. Lo que usted me ha dicho es que hay un problema político, y yo estoy muy de acuerdo. Hay un problema político difícil de resolver, muy difícil, yo no tengo la solución, y queremos judificarlo, es decir, queremos que los jueces den una solución a un problema que tiene que ser político. Y en ese terreno los jueces acaban haciendo política. Y le voy a poner un ejemplo.
Cuando el reglamento y la ley del Parlamento de Cataluña, el reglamento del Parlamento y la Constitución, dicen, para ser presidente de la Generalitat, usted, si usted es diputado, está en pleno ejercicio de sus derechos, puede ser investido presidente de la Generalitat. A distancia. Eso no dice en ningún sitio. Claro. Ni una cosa ni la contraria, don Joaquín. Es que... Déjeme acabar. Claro, Cuando el vale. Tribunal Constitucional dice, y eso lo ha dicho, aunque no sea a distancia, aunque usted comparezca porque entre como sea, usted no puede ser elegido porque necesita permiso de un juez, no es que se esté inventando algo, es que está diciendo un despropósito, está tomando partido, está diciendo, como no nos interesa políticamente que el señor Puigdemont sea elegido, dice, aunque usted logre entrar en el Parlamento, fíjese que le acepto y se lo compro, que la investidura a distancia es problemática, yo también lo creo, y yo creo que no es constitucional, y lo creo, pero es que el tribunal ha dicho, si usted entra en el Parlamento y defiende de viva voz su discurso y consigue 2 votos y tiene todos los requisitos de la ley, dice, tampoco. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Entonces, cuando el tribunal dice esas barbaridades jurídicas... Tiene causas pendientes, ¿no? ¿Y qué tendrá que ver que tenga causas pendientes? Ah, no. Por ahora es una persona inocente, Sí, claro. en pleno ejercicio de sus derechos. Pues que vaya a un tribunal a dar... Tiene pleno ejercicio de sus derechos políticos. Luego, igual que ha podido ser elegido diputado, Sí. puede ser elegido presidente de la Generalitat. Lo sabe un estudiante de primero de Derecho, lo sabe el Tribunal Constitucional. Cuando toma partido con una barbaridad como esa, yo digo, pues se acaba el juego. Pregunta de Rafael Minder. Bueno, yo llevo años viviendo que el mundo académico sobre el tema catalán, desde historiadores a economistas hasta expertos jurídicos, es incapaz de tener mucha comunión a la hora de compartir ideas. Pero quería hacer una pregunta y un comentario. Sobre el hecho de que en el Constitucional hay gente que se puede identificar por ser de un partido u otro. Eso es bastante normal. En el Supremo americano, el presidente de turno elige a los jueces. No hay ninguna incertidumbre sobre cómo ha llegado el juez X o X. Entonces, ahí yo no veo ningún problema. El problema es luego hasta qué punto ejercen de manera independiente. Pero el sistema en sí podría funcionar bien. Sí. Podría funcionar bien. Entonces, pero usted ha hecho el punto de que sabemos de qué partidos son. Bueno, pues bien. Yo no lo veo como un problema. Y la pregunta era más sobre el caso. Yo quería saber, al final, es un caso que tiene temas de la Constitución. Si se cae, en su opinión, si se cae una parte de eso, se puede llegar a archivar toda la causa. Es decir, ¿hasta qué punto va a ser fácil o difícil decir, por ejemplo, quitamos el tema de rebelión, pero sí que vemos malversación y sedición, por ejemplo? O sí que vemos que personas políticas que han declarado la independencia en el Parlamento están en una situación de sedición, que 2 personas, 2 Jordis que nunca han entrado en el Parlamento, no pueden entrar en la misma situación. A ver, respecto a lo primero, no. Yo he comentado que se sabe de qué partidos son. Y eso tiene que ver con la legitimidad inicial. Y eso no es ni siquiera negativo. Porque tengan en cuenta que el Tribunal Constitucional está por encima del Parlamento, tiene la capacidad de anular leyes, luego es normal que tenga una extracción parlamentaria. Hombre, sería mejor que fueran personas de consenso. Sería mejor que hubiera un procedimiento, como lo hay en los Estados Unidos, en los que el Congreso puede frenar al juez que va a ser juez. Pero lo nombra el presidente. Se vota en el Senado, sí. pero si hay mayoría de un partido... Lo propone el presidente, que en el sistema norteamericano sabemos que el presidente no siempre tiene el apoyo de la Cámara, ni siquiera el apoyo de su propio partido. Pero hay otro problema. En Estados Unidos son para siempre, son vitalicios. Luego no tienen miedo de cuando acabe en el mandato, ¿qué voy a hacer? Mi problema, y no es mi problema, nuestro problema como españoles, es que durante el ejercicio esas personas tienen que ser independientes. Da igual quién los haya elegido. Tú cuando entres ahí tienes que olvidarte. Tú no puedes estar pensando en quedar bien con el señor que te ha nombrado, porque después tienes que buscar tu futuro. Eso es un disparate. Y eso no sucede en otros países. Eso respecto al comentario. Respecto a su pregunta, yo creo que, y lo voy a decir con mucha sinceridad, yo creo que primero hay que encontrar una solución política. Yo creo que cuando haya una solución política,
yo le adelanto y le aseguro, y me atrevo aquí a decirlo, nos apostamos si quiere lo que sea, que cuando haya una solución política que estén de acuerdo, al día siguiente los jueces, por arte de magia, encuentran que había un problema procesal y que entonces no se puede meter en la cárcel por esto, y entonces a partir de ahí encontramos que nada más que se puede acusar por malversación y les ponemos una multa y todo el mundo feliz. Y el Estado de Derecho vuelve a aplicarse. Pero tengo la impresión de que en este momento eso no va a pasar hasta que no haya una solución política. Luego yo creo que tiene que haber solución política y yo estoy seguro que cuando la haya, igual descubren que había un problema de procedimiento y al final, si hay que poner en libertad a alguien, se le pone en libertad. Lo que tengo la impresión es que no lo van a poner en libertad por muchos problemas de procedimiento que haya hasta que no haya una solución política. Esa es la impresión. Senyor Joaquín Urías, enviar un músic, un raper, a la presó per la lletra d'unes cançons és constitucional? Depende. Depende, mire. Depende de lo que diga. Yo con el tema de libertad de expresión, creo que en España estamos entrando en... hay un retroceso, pero estamos entrando en una confusión también. A ver, todo lo que yo diga a través de la palabra no es libertad de expresión. Yo puedo usar la palabra, hablar, lo puedo usar para defender una manera o para exponer una manera de pensar, una reflexión sobre la sociedad, sobre ideología, sobre religión, vale. Y eso está protegido por la Constitución. Pero también puedo usar la palabra para hacer un daño. Yo puedo insultar a una persona y estoy afectando a su dignidad. I això no es pot fer. Eso no está permitido. O yo puedo amenazar a alguien con un mal. Puedo decir, como no hagas esto, te corto el cuello. Tampoco está permitido. O puedo usar la palabra para incitar a un delito. Yo puedo estar en un teatro y gritar fuego, fuego, y hacer causar yo un daño. Quiere decir, las palabras también causan daño. Entonces, el problema es separar eso. Cuando tú utilizas la palabra para defender una idea, no debes estar nunca perseguido, aunque la idea sea inaceptable. Y le voy a decir un caso para que lo entendamos. Si alguien sale en televisión diciendo que los negros tienen el cerebro más pequeño que los blancos, eso es libertad de expresión. Y si alguien dice que el hombre es más inteligente que la mujer y que la mujer tiene que vivir sometida, eso es libertad de expresión. Es odioso. Le estoy poniendo ejemplos odiosos. Sí. Claro, y por eso lo estoy poniendo, para que nos pongamos siempre en el caso del contrario, no en el caso de los que nos cae bien a nosotros. Si eso se puede decir porque es libertad de expresión. Ahora bien, si alguien intenta a través de la palabra denigrar a alguien por su raza o por su género, ya estamos en el denigrar a alguien. Ya no es exponer una idea, ya no es libertad de expresión. ¿Qué es lo que ha pasado en España? Que hemos roto esa línea. Entonces en España hemos admitido, y gran parte de la culpa lo tiene el pensamiento de izquierdas, y tengo que decirlo, hemos roto la línea con una cosa que se llama los delitos de odio. Delito de odio es expresar ideas y formas de pensar, que son formas de pensar, que consideramos odiosas. Por ejemplo, las que le he dicho. Entonces, eso se ha perseguido. Al inventarnos el delito de odio y defenderlo desde la izquierda, para el machismo, para la xenofobia, para ese tipo de cosas, para el racismo, pues al inventarnos eso, hemos introducido una cuña en la libertad de expresión. Eso lo están utilizando algunos jueces para decidir, fíjate, eso decimos, cuando usted dice algo que va contra los valores generales, puede ir a la cárcel. Eso nos hemos inventado, desde la izquierda se han inventado. Y entonces los jueces, que igual no son tan de izquierda, están utilizando esa misma idea, pero ellos son los que ponen el parámetro de qué cosas van contra el bien común. Entonces estamos empezando a perseguir ideas. Con el caso del rapero yo creo que algunas de las expresiones que tiene las canciones, yo creo que no son libertad de expresión, yo creo que hay algún insulto, que hay alguna injuria, puede haber pero evidentemente no se le puede castigar porque diga, incluso fíjese qué duro, que él cree que la lucha armada es el camino. Eso es ideología. Una cosa es que usted ponga una bomba, una cosa es que usted anime a alguien a poner bomba. Si usted dice que la lucha armada es el camino o dice que al rey deberían ponerle una bomba, no lo comparto, no me gusta como idea, lo combatiré en la calle, pero no voy a querer que a esa persona la metan en la cárcel. Y eso es lo que han hecho con ese rapero. Entonces, yo creo que es inconstitucional, pero además que es que estamos cada vez metiendo más cuñas de que haya personas que juzgan si las ideas de los demás són admissibles o no són admissibles. I això és el final de la democràcia. Doncs precisament sobre la llibertat d'expressió volem parlar a partir d'ara al Preguntes Freqüents. Senyor Joaquín Urías, moltes gràcies per haver vingut al programa. Moltes gràcies. I en volem parlar